Este es un video similar a los otros que tengo aquí en este canal. Es sobre Roberto Arlt. Es una presentación del escritor, uno de los más importantes en la literatura argentina, y lo voy a hacer para presentarlo. Voy a analizar su primera novela, que es El juguete rabioso. Primero entonces vamos a ir viendo cuestiones de su biografía, que tiene aristas cambiantes y a veces contradictorias, sobre todo en cuanto a ciertos aspectos o datos de su nacimiento o sus nombres, porque el mismo Alt cambió el día de su nacimiento cuando escribió su autobiografía y eso lo hacía con humor. O hay nombres diferentes en su partida de nacimiento y en el acta de bautismo. Y si les queda curiosidad para conocerlo más, después de escuchar este video, les recomiendo la biografía de Silvia Zahita, el escritor en un bosque de ladrillos, una biografía de Roberto Alt, que lo publicó Sudamericana en el año 2000. Y ahí ella aclara que nació el 26 de abril de 1900 y que en su partida de nacimiento no figuraba como Roberto Godofredo Christopher Arlt, como dicen otros biógrafos. Bueno, su padre era Carlos Arlt, era de origen prusiano y hablaba alemán. Su madre era Ekaterine Lobo-Streitwisser y había nacido en Trieste, y su lengua original era el italiano. Sobre la infancia de Arlt, él mismo construyó una imagen de sí mismo como un niño terrible y rebelde. Él iba al colegio en las escuelas del barrio de Flores, donde vivía. Aclaro que es en la ciudad de Buenos Aires, para los que escuchen y no sean argentinos o porteños. Y bueno, Saita nos cuenta que repitió tercer grado, pero que no lo expulsaron de la escuela como él solía decir, sino que lo aprobó en una nueva cursada y terminó quinto grado, que en esa época, bueno, el último año de la primaria era a los 14 años. La familia de Alt vivía en condiciones económicas difíciles. Su padre cambiaba de trabajo todo el tiempo y solo tuvo estabilidad cuando trabajó como tenedor de libros en algunas casas comerciales alemanas. Y frecuentemente abandonaba a la familia para irse a Corrientes y a Misiones. Ahí se empleaba en empresas de yerba mate. Y fracasó en sus intentos de llevar adelante emprendimientos comerciales propios, que eso es algo interesante para ir teniendo en cuenta para conocer a este escritor. Y mientras tanto la madre al niño Arlt lo insta a estudiar, desde muy chico a trabajar, para ayudar con los gastos de la familia. Él trabajó en una bicicletería del barrio Flores, donde vivía, y en un periodo en que su padre se ausentó de su casa, se empleó como vendedor de papel de envolver y atendía clientes en distintos comercios de la zona. Y hablando de esto, sería mejor si ustedes ya hubiesen leído la novela que vamos a analizar ahora, El juguete rabioso. La voy a spoilear en varios momentos, y es además mucho más interesante que ustedes la lean frescos, es decir, sin la contaminación de mis opiniones. Pero esta cuestión aparece en la vida, o en el primer capítulo, en el segundo capítulo perdón, en el último capítulo de El juguete rabioso y el protagonista Silvio Astier. Bueno, Alt en su adolescencia se llevaba muy mal con su padre, que era violento y le pegaba, hasta que en un momento lo echó de la casa, y ahí Roberto Alt empieza a trabajar como dependiente en una librería. Después también trabajó en un taller mecánico, en el puerto, en una fábrica de ladrillos. Trabajaba como pintor. Y algo muy, muy
él es que frecuentaba mucho las librerías de su barrio, como por ejemplo la de los hermanos Juan Antonio y Carlos Pellerano, después otra que se llamaba La Linterna, que era de Ángel Lupo, después había otra que era de Ángel José Pariente, y todas quedaban en la calle Rivadavia de este barrio de Flores, ¿no? Y ahí él compra, vende y alquila en esas librerías los libros que quiere leer. Le apasionan los folletines, los manuales técnicos, los de divulgación científica y los libros de ciencias ocultas. Va mucho a una biblioteca anarquista, a un centro cultural en Flores y participa de una tertulia literaria en la librería de este Ángel José Pariente. En 1916, en otra tertulia, le presentan a Conrado Nalé Roxlo. Es un poeta, escritor, periodista, guionista, dramaturgo, humorista, director de 2 revistas de humor, Don Goyo y Esculapión. Conrado Nalé Roxlo va a ser su amigo durante muchos años, van a compartir lecturas y la pasión de Baudelaire. Pero todavía estamos en la adolescencia de Arlt, estamos hablando del año 16 más o menos, y él nace en el 900. Y sus lecturas iniciales son los distintos tomos, sobre todo, ¿no?, del folletín de Pierre Alexis Ponson du Terrail, estas hazañas de Rocambole, que se va a permear mucho en El juguete rabioso. Abro un pequeño paréntesis para referirme a esta obra de este Ponson du Terrail, que representa la transición entre la novela gótica, porque pensamos que esto es el siglo XIX, ¿no? La novela gótica y el folletín, y el héroe de ficción moderno de la novela de aventuras. Este Rocambole es un ladrón aventurero que al principio se ve como un personaje negativo, alineado con otro malvado que se llama Sir Williams, y que a quien después termina asesinando y acaba en prisión. Pero a partir de la 4ª novela de la serie, el personaje Rocambole sufre una drástica transformación, escapa de prisión, se arrepiente de sus actos y se convierte en un héroe, digamos, positivo, como un ladrón ingenioso y caballeresco que dejaba en el lugar de sus delitos una sota de corazones a modo de firma, estilo el zorro, ¿no? Y de ahí el adjetivo rocambolesco, que es una alusión a este protagonista, que señala algo extraordinario o casi inverosímil. Y bueno, en el siglo XIX Rocambole fue protagonista de varias películas o lo que llamaríamos series muy populares en Latinoamérica. Y este Pierre Alexis, vizconde de Ponson du Terrail, había nacido en el 29, pero del 1800, y murió en 1871. Francés, ¿no? Y bueno, muy, muy prolífico. Escribió 73 volúmenes en 20 años. Y la influencia de las hazañas de Rocambole es muy reconocible en el entusiasmo literario, en este caso del personaje protagonista del juguete rabioso, Silvio Astier, que es la primera novela de Arlt, ¿no?, que publica en el 29. Vamos diciendo eso ya. Arlt señaló su fervor por Baudelaire, y me voy a referir un poquito más adelante de nuevo a él. Pero es quizás Arlt uno de los pocos escritores destacados de los comienzos del siglo XX que proviene de clase media, de escasos recursos económicos, de inmigrantes pobres, educado en la escuela pública y de formación prácticamente autodidacta en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es su territorio, es el barrio de Flores, las tertulias, las bibliotecas públicas, las bibliotecas socialistas, anarquistas, los centros de cultura barrial, las publicaciones populares. Y
en esa etapa de iniciación en la escritura, sus lecturas son muy diferentes a las de otros narradores argentinos de su generación. No tiene la formación europea de Borges, ni la de escritores de clase alta como Adolfo Bioy Casares, o la ilustrada de estos intelectuales de la revista Martín Fierro, o de Sur, dirigida por Victorio Campo. La cultura de Alt es una cultura de mezcla. Se nota en su lenguaje la influencia ítalo-alemana familiar con la sintaxis y el tono más rioplatense. Él vivía para escribir y escribió los pocos años que vivió, porque murió a los 42 años, para vivir. Él decía que cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte. Si hace falta, sobre una bobina de papel. Es interesante tener en cuenta que él publica su primer cuento en la Revista Popular en el año 18, es decir, que tenía 18 años. El cuento se llamaba Jehová, y estimulado por esa primera aparición de ese relato, empieza a escribir en el año 19 su primera novela, El juguete rabioso, que él la llamaba La vida puerca. Y en el año 20 publica en Tribuna Libre un ensayo literario que era Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, y lo firma con el nombre de Roberto Godofredo Arlt. El juguete rabioso se publica en el año 26. Es un año revelador para la literatura argentina, porque se publican varios libros muy significativos, por ejemplo Los desterrados de Horacio Quiroga, o la novela Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Y a la suya, a Juguete Rabioso, Al se la dedica a Ricardo Guiraldes, y lo hace como un gesto de agradecimiento porque Guiraldes lo había ayudado con correcciones y también con la publicación de esta novela, incluso también con el cambio de título, que les decía que para Alt se titulaba La vida puerca, y él le sugirió que se llamara así, que le cambiara el título. Guiraldes era mayor que Alt, ya era prestigioso, era un hombre rico, de familia estanciera, ya había publicado varios libros y fundado la revista Proa con Borges. Se lo veía como un dandy que había vivido en París. Era respetado por los demás escritores, un tipo aparentemente muy afable, bohemio. Y él, en Don Segundo Sombra, presenta el espacio tradicional de la Pampa de la literatura argentina. Es un gaucho serio, Don Segundo Sombra, inteligente, callado, y después hay un muchacho que su padre no reconoce y que queda al cuidado de unas tías. Es la novela gauchesca, ¿no?, que le rinde homenaje a la cultura gaucha y rinde homenaje a la identidad gaucha argentina. Y es interesante tener en cuenta este vínculo entre estos dos escritores por lo opuestos, ¿no? Un hombre de clase alta, rico, prestigioso y relacionado con lo rural, y Arlt, que va a inaugurar la novela urbana en Latinoamérica, y que tengan este vínculo, dos personas que vienen de extractos distintos. El juguete rabioso recibe una reseña crítica favorable en un segundo número del suplemento cultural del diario Crítica. La ponderan en revistas como El Hogar, Mundo Argentino, Nosotros. Y ya en ese año, Roberto Alt comienza a colaborar de un modo estable en la revista Don Goyo, que le comentaba que la dirigía su amigo Conrado Nalé Roxlo, de la editorial Jaines. Y ahí esa revista tiene como modelo el de Caras y Caretas, pero bueno, ahí los textos de Alt son narraciones breves, escritas en primera persona,
textos más bien autobiográficos que van a ser los antecedentes de sus famosas aguafuertes del diario El Mundo. Se cuenta una anécdota de Arlt, como que hago un pequeño como hacia atrás, que cuando tenía 8 años escribió un cuento por encargo porque un vecino de su barrio, que se llamaba Joaquín Costa, casi como un desafío burlón, una vez que se lo encuentra en una de estas librerías de Flores, le dijo que si le traía un cuento escrito por él y le gustaba, se lo compraba. Arlt se entusiasmó, escribió ese primer cuento y se lo llevó hasta el señor Joaquín Costa, que le pagó 5 pesos. Y a raíz de esta anécdota, Ricardo Piglia cuenta que esa inicial relación de Arlt tan temprana entre la creación literaria y el dinero marcó mucho su perfil de escritor, porque después toda su obra narrativa, periodística, especialmente la mayoría de sus cuentos y las crónicas, las aguafuertes, terminaron siendo publicadas en diarios y revistas de la época, y era su modo de ganarse la vida, es decir, esta relación entre escribir y ganar dinero. Algo muy distinto a lo que eran los escritores de su generación, más conocidos como los que mencioné, que era gente que no necesitaba ganarse la vida para escribir, sino que se podían dedicar directamente a escribir. En estas 22 crónicas y relatos que Arlt publicó en un año en este Don Goyo, ya se destaca su ironía y su visión crítica de situaciones de la vida real, y ahí mezcla personajes imaginarios con personas conocidas. Es una época del auge del periodismo gráfico, y en esa revista también colaboran escritores como Eduardo Mallea, Alfonsina Storni, Juan José de Sousa Reilly, Leopoldo Marechal, todos grandes nombres. En el año 27 entra como cronista en la sección policial del diario Crítica, que había fundado Natalio Botana y que era conocido por sus crónicas policiales. Entonces Roberto Arlt va a tener el rol como de periodista detective, de ir investigando para sus notas. Después, al año siguiente, abandona estas crónicas violentas de esta sección policial y pasa a la redacción del diario El Mundo, que la dirigía Alberto Gerchunov. Y con el segundo director, Carlos Muncio Sáenz Peña, empieza a escribir la sección Aguafuertes porteñas, y ya es uno de los pocos periodistas que firma la columna. Y bueno, su agudeza y la imaginación que tiene, la capacidad de observación sobre los comentarios que hace de lo cotidiano, ¿no? Lo hacen en muy poco tiempo un periodista profesional que tenía una fama cotizada. Y a parecer a Arlt le gustaba ese rol de escritor, periodista, detective y viajero. Y años después, en una de sus aguafuertes, en las Patagónicas, se describe a sí mismo como un aventurero como fatal, muy cinematográfico, con saco de cuero, botas, una pistola automática, una cámara Kodak. Las aguafuertes son como columnas como costumbristas que se inician con, bueno, el nombre ¿no? Aguafuertes, que viene al arte del grabado, porque Arlt se identificaba con esta técnica que la tomaba como la de Facio Gebecker, que le fascinaba, sin color, tinta y carbón, como una técnica agresiva. Y estas aguafuertes tratan los temas como candentes de la situación social, la situación política de la época. Él se ocupa de los problemas de la ciudad, el estado de las calles, de las zonas abandonadas por la administración pública.
En el año 36 su columna alcanza gran popularidad cuando denuncia las carencias de los hospitales municipales. Y Alt además dialoga con sus lectores, le contesta sus cartas, es un interlocutor en sus comentarios de cada día. Y se convierte en una especie de fiscal popular. Denuncia, investiga, da sus opiniones en los debates de actualidad. Acá hay algo que me resulta muy interesante, sobre todo en el contexto de hoy, y es que en una serie de sus aguafuertes comenta los sucesos del golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu, el del 30, que es el primer golpe de la larga serie de golpes que van a tener la República Argentina. Y en esos textos pone al desnudo la corrupción política, el oportunismo y los vicios viejos de la política criolla. Y en ese diario El Mundo va a escribir sus crónicas de viajes, de sus giras por el norte, por el sur de París, por la Argentina, ¿no? Por Uruguay también, Brasil, después por España y por África. Le recomiendo mucho Las Aguafuertes Españolas, que son uno de los testimonios más logrados de esta actividad de Alt, de periodista, escritor, viajero. Hacia finales de la década del 30 escribe también en El Mundo, escribe crónicas y comentarios periodísticos. Después él publicaba sus notas en una sección que él llamaba Tiempos Presentes. Y ahí expresa su preocupación por el ascenso del nazismo, años 30, ¿no? Y que es como todo ese caldo que se viene cultivando antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial. Y a él le hubiese encantado, quiso que lo enviaran como corresponsal a la Segunda Guerra Mundial, pero no lo consiguió. Y entonces sigue escribiendo en una columna que irónicamente llamó Al margen del cable. Al se quejaba de no tener tiempo para escribir ficción, pero la verdad es que le debe al periodismo el reconocimiento como escritor. Y en estas décadas es una época de escritores que pueden escribir y no necesitar hacer periodismo también, ¿no? Pero tienen un lugar de cierto protagonismo social en la prensa escrita, los que sí lo hacen. Y en una de sus aguafuertes, el propio Alt reflexiona sobre las condiciones del buen periodista y dice que para ser buen periodista es necesario ser buen escritor. Su segunda novela sale en el año 29, que es Los Siete Locos, por Editorial Latina. Al año siguiente sale una nueva edición por Claridad. Y después en el 31, Los Lanzallamas, que es la continuación de Los Siete Locos, que es como si fuese Los Siete Locos fuese una novela larga, muy compleja en dos partes, y es como desmesurada, hiperbólica, con mucha visión crítica y muy escéptica del mundo. Y si bien hoy nos enfocamos en el juguete rabioso, voy a hacer alusión algunas veces a Los Siete Locos, pero bueno, El Juguete Rabioso, que es la primera, es la que inicia en América Latina, como les dije recién, la novela urbana con personajes de clase media pobre. Y incorpora de un modo muy pero muy original un lenguaje coloquial con palabras del lunfardo porteño. Pensemos que es la década del 20. Eso es muy, muy avanzado, de vanguardia. Los temas principales arltianos son la locura, la marginalidad, la humillación, la conspiración política, la traición, como veremos hoy,
la invención técnica, que también vamos a ver, que aparece en sus cuentos, aguafuertes y en las piezas teatrales, es decir, que atraviesan toda su obra literaria. Bueno, un detalle no menor es que cuando está por publicar Los lanzallamas, toma conciencia Arlt del reconocimiento de su obra como escritor y eso lo impulsa a escribir un prólogo a Los lanzallamas con sus palabras de autor. Y ahí usa ese prólogo para contestarle a sus detractores que lo acusaban de escribir mal y marca una diferencia entre su perfil de escritor periodista, con poco tiempo para escribir, con quienes, como les decía, por su situación de clase y nivel económico tienen mucho tiempo para hacerlo, y casi como un desafío, ahí afirma sus famosas palabras con las que define su poética literaria, que es: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. Es una declaración con la que resalta la importancia de la producción literaria y la dedicación al trabajo creativo en lugar de simplemente hablar sobre literatura. No sé si les hace pensar en alguien, ¿no?, contemporáneos a él. Esta cita ha sido citada y discutida muchísimo en el ámbito de la literatura y la escritura argentina, más que nada. Otros textos también de reflexión literaria son algunas aguafuertes que publica en El Mundo, que están dedicadas a reflexionar sobre el estado de la novela y en las que expone también sus cuestionamientos a la narrativa, que adhiere a los postulados estéticos del realismo tradicional. Estamos pensando que ya para el año 41, que vendría a ser un año antes de que muere, él coincide con todos los escritores que objetan los presupuestos estéticos de la novela contemporánea de ese momento, ¿no? Y contribuye a ese debate publicando algunos artículos en El Mundo, donde dice que la novela actual carece de aventuras porque el novelista profesional, aunque parezca una paradoja, carece de profesión. Porque para él un factor determinante de la decadencia de la novela residía en que se creaban personajes muy estáticos y se olvidaban de que la acción narrativa es fundamental, que sin una acción bien definida no podemos determinar la constante psicológica del personaje, que es algo que también Flaubert decía. En otro artículo acusa a Marcel Proust de ser el responsable directo de que la novela contemporánea hubiese devenido en una galería de retratos y de algún modo, vaya paradoja, coincide con lo que Borges dice en el prólogo a La invención de Morel, que es del año 40, La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, que rechaza a Borges la novela psicológica y el realismo y afirma que hay páginas y capítulos de Marcel Proust que nos resignan a lo insípido y ocioso de cada día. Y como Arlt, Borges propone novelas con argumentos fuertes. Bueno, algo interesante en este sentido es que Arlt cree que hay que buscar la eficacia narrativa en los conflictos de los personajes. Creo que eso no podemos dudarlo hoy tampoco, ¿no?
Bueno, Al se convierte en un novelista exitoso, sobre todo por las reediciones y el reconocimiento de la crítica por Los Siete Locos. No le va tan bien con Los Lanzallamas, a pesar de que la reedita a los pocos meses de que sale publicada. No tiene buena recepción crítica, ¿no? Y Silvia Zahita piensa que el prólogo de Alt en los lanzallamas, ese que les dije que tituló Palabras de autor, es muy probable que eso haya sido la causa de estas críticas, porque en vez de responder a la novela o a hablar de la novela, como que le responden y le cuestionan sus opiniones de autor, ¿no? Pero Al sigue escribiendo intensamente, escribe su cuarta novela, El amor brujo, la publica en el 32, la escribió en 6 meses y ahí hay un tema que obsesiona a Alt, que es la crítica a la moral burguesa de la clase media que postula al matrimonio y la virginidad como valores fundamentales. Y un tema que en esos años venía desarrollando con gran ironía en varias aguafuertes es el personaje odiado en varios de sus relatos, que es el de la suegra, que en esta novela es una figura muy denostada. También Alta alude a una problemática y una inquietud presente en la sociedad de su época, que es el fracaso que viven muchos sectores progresistas respecto de la imposibilidad de que se sancione una ley de divorcio. Bueno, eso provocó muchas notas periodísticas. Después de esta novela, Art se empieza a apasionar por el teatro y empieza a escribir varias piezas dramáticas que se van a ir estrenando en el Teatro del Pueblo a partir del año 32. Algo, bueno, esto va a venir como un poco fragmentado, pero ya empezando a ir al análisis del juguete rabioso y esa característica tan altiana que le mencioné de la pasión por los inventos, ese es un tema, como les decía, recurrente en toda su narrativa. Y estos inventos en su narrativa, pero también en la vida de Alt, aparecen como un medio para salir de la penuria económica y ganar dinero, como algo que casi como que va a ser como mágico, es decir, terminar con esa cuestión de un día para el otro. Por ejemplo, en Los Siete Locos, el protagonista, Erdosain, entusiasma a una familia para que se dediquen a la invención. Estos familias, los Espila, se avienen a iniciar estos experimentos. Después hay un personaje, Elsa, que se dedica muy seriamente a estudiar la ganoplastía. Y después otro que se llama El Sordo prepara los baños y se pone práctico en ese trabajo de unir en serie los cables del amperímetro y manejar la resistencia. O se le ocurre que tienen que confeccionar puntillas de oro, visillos de plata, gasas de cobre. Y hasta esboza un proyecto de corbata metálica, una tintorería de perros para vender los teñidos de verde, de azul, de amarillo, de violeta. Todo para salir de la miseria. Y Art mismo patenta en el año 34 una fórmula para fabricar medias que no se le corren los puntos. Y cuando viaja a España, en el 35, trata de promocionar este proyecto, pero no le va bien. Le habla de esto a su hermana en una carta. Y años después sigue insistiendo con este invento. Incluso en el año 41, o sea, un año antes de morir, instala un taller en Lanús y su socio es un actor del teatro El Pueblo. Bueno, y en El Juguete Rabioso, Silvio Astier es un inventor apasionado, inventa de todo, y estos inventos representan la ambición de Silvio Astier y su deseo de superar las limitaciones económicas y sociales.
Alt alcanza otro buen momento de su producción narrativa en el año 33, cuando reúne 9 de sus cuentos que los venía publicando en revistas y periódicos, en su primer libro de cuentos que se titula El Jorobadito y que lo publica la editorial Anaconda. Y sale también su primera selección de aguafuertes porteñas por editorial Victoria. Los cuentos entonces venían apareciendo en diarios, revistas, folletines como Mundo Argentino, El Hogar, El Mundo, La Nación. Y ahí en El Jorobadito reúne algunos de sus mejores cuentos con estos temas recurrentes de su narrativa que les vengo mencionando. Acá aparece lo grotesco, por ejemplo, en el que le da el título al libro, también la búsqueda de identidad, este mundo del delito, la violencia, la crítica feroz a la miserabilidad burguesa, ¿no? Y a sus ritos, convenciones, también la marginalidad social, el crimen, la locura, la pobreza, todo en el ámbito urbano de Buenos Aires, con ese contexto del autoritarismo político que impera a partir del golpe militar del 30 y esta crisis económica internacional del principio de esta década, ¿no? Y esto que les mencionaba del nazismo que está en ascenso y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. También aparece lo fantástico, lo podemos ver en los cuentos La Luna Roja, El Traje del Fantasma, y en Criador de Gorilas se agregan otros y bueno, y en su producción teatral aparece también lo fantástico, también fusionado con la farsa y el grotesco. Pero quizás en uno de sus últimos textos, Un viaje terrible, que se publicó en el 41 como novel, ahí las estrategias narrativas fantásticas alcanzan su mejor expresión, conjugadas con un registro de parodia. Pero bueno, como venimos diciendo, los personajes típicos de Alt son adivinos, astrólogos, predicadores, estafadores, tahúres, borrachos, fanáticos, religiosos, mujeres hermosas y apasionadas, pero nadie es lo que parece ser. Como que conforman así como la visión de un mundo que es como un confuso simulacro. Bueno, para el teatro del pueblo, Art prepara la adaptación del Humillado para teatro, ¿no? Después van a venir sus piezas teatrales más memorables como 300 millones, que la estrenó en el Teatro del Pueblo en el año 32, Saverio el Cruel en el año 36, El fabricante de fantasmas también en el 36, La isla desierta en el 37, África en el 38, La fiesta del hierro en el 40. Bueno, el teatro de Alt ha sido estudiado por la crítica y por la historia del teatro argentino y sigue siendo hoy en día muy importante. Bueno, como les decía, Alt vivió hasta los 42, murió de un paro cardíaco mientras dormía. Él, que muchas veces no puede dormir sin dejar la luz prendida, murió tan joven, pero dejó una obra narrativa inmensa, un mundo ficcional inolvidable, un paradigma renovador de la literatura argentina del siglo XX sin ninguna duda. Y bueno, volvemos al análisis del juguete rabioso. Venía diciendo que los inventos representan la ambición y el deseo de superar las limitaciones económicas y sociales, que Silvio Astier es bueno para los inventos y está siempre pendiente de que un invento le cambie su realidad.
Y vamos a ver en esta novela que se permea algo muy existencialista, muy dostoyevskiano diríamos, estos personajes canallas, tristes, viles, soñadores, que lo que los une es, o el común denominador, es la desesperación. Es una angustia que los carcome, que es la angustia existencial, la angustia existencial del existencialismo. Pensemos en Sartre, Camus, la de Dostoyevsky. De todos modos, Alt, bueno, Dostoyevsky es anterior a Alt, pero Alt es anterior al existencialismo de Sartre y Camus. Eso es impresionante. Pero con Dostoyevsky vemos esta cuestión de como de la humillación. Hay un momento que dice Erdosian, que es el protagonista de Los Siete Locos, dice: quisiera vivir una existencia sórdida, sucia, hasta decir basta. Es la de los extremistas que no ven otra salida, los desesperados que tienen las ilusiones destrozadas, que perdieron los valores, que ni el amor es genuino, y que los lleva a que ningún acto, ni siquiera el peor, requiere justificación. Pensemos en el final del Juguete Rabioso. Son cínicos que no saben qué hacer con sus vidas y que vienen cargando una frustración pesadísima. Esta narrativa está hecha de violencia urbana, de crítica social, donde el barrio es el infierno de la pequeña burguesía. Es un mundo que perdió la fe y que perdió el sentido de sus actos. No puede ser más existencialista esto. El ambiente es indolente, son los inmigrantes del principios del siglo XX que llegan de Europa tratando de insertarse en un mundo que es completamente desigual, injusto, lo que nivela es la mediocridad, es decir, que nivela para abajo, y por eso están desesperados estos personajes. Y entonces por eso, como en el Juguete Rabioso, los inventos son la ilusión de transformar esa realidad. Es como que solamente de esa forma se puede transformar la realidad. O si no, el robo, como en el primer capítulo del Juguete Rabioso. Es como la única posibilidad que se vislumbra, que es como la inteligencia al servicio de transformar la realidad. O por el robo o por algo mágico, como sería un invento que les traiga dinero. Es la forma de superarse. Bueno, pensemos en esta década del 20, que en la Argentina es la época de la UCR, es la época de la inmigración, decía, es una época de transformación, de cambios significativos en la vida política, social y cultural del país. Se trata de modernizar, fomentando la industrialización. Pensemos que con la Unión Cívica Radical se elige el primer presidente democráticamente después de la ley Sáenz Peña, que para el voto universal, obligatorio y secreto, ¿no? Y que permite eso y que empiecen a ganar las elecciones los radicales, los de la Unión Cívica Radical, hasta el 30 con el primero de los golpes, ¿no? Bueno, otro aspecto es el movimiento obrero, porque es una época de crecimiento de la actividad sindical y del movimiento obrero, de la lucha de los trabajadores por conseguir mejores condiciones de trabajo, conseguir derechos, lo que va llevando a huelgas, a conflictos laborales. Y muy importante en esta época con que la inmigración europea, este gran flujo, trae con ellos el anarquismo, que es el anarquismo una fuerza muy significativa en la vida política y laboral del país,
desempeñó un papel importante en la organización y la lucha del movimiento obrero argentino. En esa época entonces decíamos huelgas, protestas lideradas por el anarquismo y por sindicalistas anarquistas. Ellos publicaban en periódicos y revistas anarquistas donde trataban de difundir estas ideas, promover la solidaridad de clase y discutir temas políticos y sociales. Bueno, es importante destacar en este pantallazo que no era un movimiento muy homogéneo y que tenía muchas facciones diversas, facciones y diversos enfoques. Y en cultura, esta década es en la que surgen movimientos literarios y artísticos muy influyentes, como el vanguardismo, el ultraísmo. Es la época de Jorge Luis Borges, decíamos, de Raúl Scalabrini Ortiz, que empezaron a destacarse. Y después, como frente a ellos, está el grupo llamado Boedo, porque es la calle Boedo, como decía antes, en el barrio de Flores, que era el Boedo 837, era la sede de la editorial Claridad, de Antonio Zamora, que era un cronista del movimiento obrero en el diario Crítica de ahí de Capital. Y después, por otro lado, el Grupo Sur, que era otro de los el otro de los dos grupos influyentes literarios y culturales de esta década, que tenían enfoques y perspectivas contrastantes. El grupo Boedo se enfocaba en lo político y en lo social. Sus miembros estaban influenciados por corrientes de izquierda y tenían una perspectiva más comprometida con cuestiones políticas y sociales. Muchos eran de estos escritores eran militantes o simpatizantes del anarquismo, del socialismo, y era la literatura comprometida con lo social, ¿no? Que abordaba las cuestiones sociales y políticas directamente, ¿no? Como Arlt. Otros eran César Tiempo, Elías Castelonuovo, Leónidas Barletta. Frente a este grupo estaba el Grupo Sur, que había sido fundado por Victorio Campo y que tenía un enfoque más estético y cultural, ¿no? Más en la vanguardia. El Sur es el nombre de una revista literaria que apareció en el 31 y que 2 años después apareció con ese mismo nombre, la editorial con ese mismo nombre, también fundada por Victorio Campo. Bueno, a sus miembros, en vez de estar preocupados por lo social y lo político, les preocupaba la calidad literaria, el arte en sí mismo. No se comprometían tanto en cuestiones políticas y sociales. Y los escritores más representativos, aparte de Borges, eran Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares. Bueno, ya lo empezamos, pero volviendo entonces al análisis del juguete rabioso, vamos a lo más macro, que consta de 4 capítulos. Cada uno de estos capítulos contiene un acto de transgresión. Muy spoileando, el primero es el robo de una escuela, el segundo es el incendio de una librería de viejo, el tercero es un intento de suicidio y en el cuarto, el último, la traición. El primero es muy significativo que el acto de transgresión, que es el robo, sea en una escuela, a donde se da el aprendizaje institucionalmente. Es eso lo que están robando, libros, cultura, en el lugar donde se enseña institucionalmente. Ahí están robando. Y el único libro que se salva es Las Flores del Mal de Baudelaire. Les había anticipado que íbamos a volver a este libro. Las Flores del Mal, es necesario abrir este paréntesis para decir que se centra en la descripción del mal, en la apología de lo satánico,
en el tratamiento del hombre como un ser, hombre como decir ser humano, como un ser miserable y perverso, poseedor de un cuerpo como instrumento para todo tipo de vicios. Es considerada una de las obras más importantes de la poesía moderna, como que imprime una estética nueva. Y Charles Baudelaire, que es un poeta del siglo XIX, nació en el 21 y murió en el 67, era francés, es uno de los máximos exponentes del simbolismo y considerado el iniciador de la poesía moderna. A Arlt le fascinaba el personaje escritor, es decir, la vida de Baudelaire le fascinaba, una vida disoluta, y también le fascinaba que su obra era de crítica social. Baudelaire se comprometió con la Revolución del 48 y después la publicación de Las Flores del Mal en el año 57 acabó de desatar una polémica muy violenta, y se creó todo esto en torno a su persona, ¿no? Un crítico de Le Figaro criticó Las Flores del Mal como un libro lleno de monstruosidades. Y 11 días después la justicia ordenó el secuestro de la edición y el proceso del autor y del editor, pero ni la orden de suprimir 6 de los poemas del volumen, ni la multa de 300 francos que le fue impuesta, impidieron la reedición de la obra en el año 61. Las Flores del Mal es considerado uno de los libros más revolucionarios y provocadores del siglo XIX. Es un libro que proclama una belleza perturbadora, que canta lo efímero, lo que se descompone, a lo urbano y a sus habitantes anónimos de las ciudades, a la moral ambigua que se pregunta por el remordimiento, y a todo lo marginado y lo tabú: vino, prostitutas, mendigos, el amor lésbico, bueno, el sexo. Y bueno, este es el libro que rescata el joven protagonista Astier, que lo rescata para sí y que tiene los versos de Baudelaire. Incluso lee en voz alta durante el atraco parte de un poema, y a partir de ese momento el joven de 14 años, Silvio Astier, sueña con ser un poeta genial como Baudelaire. En El juguete rabioso son las lecturas las que modelan la narración. Lo repito, son las lecturas las que modelan la narración, las que modelan las experiencias del protagonista Silvio Astier. Podríamos decir que la figura y la obra de Baudelaire funcionan en Arlt como una matriz configuradora de su escritura, ya que esta es su primera novela, ¿no? Bueno, entonces, primer capítulo, son niños, tienen una banda, los Caballeros de la Noche, se dedican a robar, y esa es la transgresión de este capítulo, ¿no? El robo a una biblioteca de una escuela. Termina este capítulo y pasamos al capítulo 2, que se llama Los trabajos y los días. Este título proviene de un poema de Hesíodo. Hesíodo es un poeta griego antiguo, ¿no?, que vivió en algún momento entre el siglo 8 y el 7 a.C., y que es conocido por ser uno de los primeros poetas griegos en haber dejado una obra escrita que nos llegó a nosotros, ¿no? Su obra más famosa es Teogonía. A lo mejor escucharon hablar de esa. Y bueno, la otra es Los trabajos y los días, que es un poema didáctico que ofrece consejos sobre la vida cotidiana, la agricultura, la moral, porque acá en este capítulo Silvio deja atrás sus actividades delictivas y empieza a trabajar. La familia de Silvio se había mudado a Floresta, que es un barrio más pobre, cercano también, porque no podían pagar el alquiler.
Entonces Silvio deja de ver a sus amigos, los de la banda de los Caballeros de la Noche, Lucio y Enrique. Su madre le exige que busque trabajo, que no les queda mucho dinero y que ella no puede mantenerlo, que hay plata solamente para la educación de su hermana. Del padre ni se habla, como que no existe acá. Y él entonces se va a emplear en una librería que parecería como que este chico Silvio, que es el que quiere ser un poeta como Baudelaire, diríamos que su trabajo en una librería es para estar cerca de la literatura, ¿no? Lo que pasa que muy pronto Silvio se da cuenta que ahí la lectura poco tiene que ver con ser un dependiente de una librería donde se venden libros usados. El dueño se llama Don Gaetano, que los compra baratos y los vende caros. Es decir, que ahí, para Don Gaetano o para esa librería, el valor que tiene el libro es solamente el valor de reventa, es decir, es su valor económico como cualquier otra mercancía. Prestemos atención a este diálogo de don Gaetano con Silvio. Así que vos antes trabajaste en una librería. Sí, patrón. ¿Y trabajaba mucho el otro? Bastante. Pero no tiene tanto libro como acá, ¿eh? O sea que don Gaetano está valorando la acumulación. Y eso se complementa con su tacañería, con sus actitudes miserables y humillantes para con sus empleados. Es decir, que podríamos decir que Art lo configura como un estereotipo de la clase pequeño burguesa urbana, que es la que Art critica. Ahora bien, en una novela social, en general, el proletariado se muestra como un personaje colectivo que se valoriza positivamente per se. Eso no es algo que sucede en el juguete rabioso. Y eso es algo que marca la originalidad de la obra. Porque hay personajes viles, envidiosos, mentirosos, grotescos, en todo el espectro de la sociedad. No importa a qué clase social pertenecen. En este capítulo lo vemos en el matrimonio de don Gaetano, en cómo se tratan uno al otro, el rencor y resentimiento que se expresan con violencia, la acusación de ladrón de ella, la esposa, delante de un cliente, y también el rico señor Vicente Timoteo Sousa, a quien Silvio va a ver por la posibilidad de que le consiga un trabajo, es un hombre rico con lapicera de oro y petaca de oro con rubíes, que lo ilusiona, que le va a conseguir un trabajo y después lo echa de su casa diciéndole que no lo moleste más. A este negro le voy a hacer estudiar para médico y después el otro ni se inmuta, al contrario, dice que todo hombre puede ser útil por más insignificante que sea su posición social. Lo que estoy diciendo es que todo esto habla de la complejidad que presenta el ser humano y eso es de lo que habla Arlt y por eso no fija estereotipos como decir es proletario, es una buena persona, es rico, es una mala persona. Y esa complejidad de lo que es el ser humano también se ve, por ejemplo, en la familia Naidá, eso está en el capítulo 3, que a quien también los critica y que podría no ser políticamente correcto hacerlo, ¿no? Ricardo Piglia dijo que Alt es demasiado excéntrico para los esquemas del realismo social y demasiado realista para los cánones del esteticismo. Por eso, en este sentido, no es tan sencillo identificar a Alt en los grupos de Boedo, menos en el de Sur, ¿no? Pero esto es lo que sucede con la buena literatura. Los personajes no son estereotipos, son complejos, incluso contradictorios, como somos todos los seres humanos. Y este joven Astier, en este trabajo,
padece cualquier tarea que se le encomienda como humillante, sea lo que sea. Que se le encomienda, lo toma como algo que lo humilla. Por ejemplo, cuando tiene que cargar la canasta al mercado, él ve cómo lo está mirando la gente, cómo la canasta le golpea las rodillas, como si fuese esa humillación. Es un dolor físico en las rodillas y emocional también. Él trabajando en una librería no consigue como esa por lo menos pequeña trascendencia que busca. Eh, Dejó el barrio familiar, se muda al centro de la ciudad, tiene otras cuestiones para ver, pero ahí en ese lugar es la desigualdad social se le hace totalmente evidente. La calle Lavalle representa la Buenos Aires próspera del barrio de ricos, de teatro, cinematógrafo, joyería, vidrieras con moda de lujo, esplendor, elegancia que choca con la suciedad de Silvio y todo eso otro de lujo que se le escapa, solamente lo puede ver a través del vidrio de las vidrieras. Pero él vive en ese entorno que solo puede mirar así y se llena de envidia y de congoja. Y esa situación configura algo muy interesante y doloroso también, digamos, ¿no? Que genera la ciudad. Porque por un lado, las personas son atraídas a ella, hacia ella, como lo que sería la inmigración, ¿no? Les ofrece la esperanza de un trabajo que les va a permitir una vida digna, que les va a permitir ascender económicamente, y después lo somete a las peores condiciones de trabajo y de vivienda. Y a través de toda la novela, esa dinámica entre la atracción y el rechazo es la que experimenta este joven Astier y es esa relación con el dinero, con los ricos y el poder. En su barrio, su capacidad de inventar lo había hecho, entre comillas, famoso, ¿no? Pero eso no le sirve para poder entrar al mundo de los ricos. Solamente le sirve para evadirse momentáneamente de sus problemas al fantasear con mujeres hermosas que ve ahí durante el día. Y en estas fantasías, por supuesto, Silvio está influido por sus lecturas. Y al final del capítulo, por un momento podríamos decir que Silvio puede recobrar cierta esperanza y amor por la vida. Y estos sentimientos de humillación también van a ir a canalizarse al incendio de la librería, que vendría a ser como va a optar nuevamente por el crimen, y el hecho de que está incendiando una librería, es decir, está incendiando libros, simboliza el intento de destrucción de la acumulación o del capital que representa esta desigualdad y la humillación que sufrió a manos de su patrón. Los que tienen, los capitalistas, los comerciantes, simbolizados en el personaje de Don Gaetano, son lo que son y hacen lo que hacen, que es humillar, maltratar, porque tienen. La posesión de un cierto capital es lo que los define. Entonces Silvio decide destruir ese capital para vengarse de la desigualdad que fomentan esos que tienen dinero sobre los que no tienen nada, sobre la humillación, ¿no? También que provocan. Entonces, después de arrojar la brasa sobre los libros, se queda dormido y siente la libertad que le provoca este hecho. En la oscuridad yo sonreía liberado. Y parece un paso adelante en su iniciación a la adultez, porque después dice definitivamente libre,
por la conciencia de hombría que me daba mi acto anterior. En este caso, el intento delictivo se frustra. Silvio no logra despojar al patrón de su capital, el agua lo impide, y su renuncia a esta librería marca una alternativa, en este caso legal, para salir de esta relación de dominación. Pero lo que decíamos respecto de la transgresión que se da en este capítulo, que es el incendio, que se frustra también, es como un paso más adelante en su iniciación, en esta novela, que va a ser una novela de iniciación. Y por otro lado, en este caso, Silvio regresa a la casa materna, como que no logra dar ese paso hacia adelante, hacia su crecimiento. Vamos al capítulo 3, el juguete rabioso, que aquí la transgresión va a ser el intento de suicidio. Y acá es la injusticia de una sociedad lo que frustra el aprendizaje de Silvio. Antes era la acumulación de capital, es decir, no tiene lugar él ahí para seguir creciendo, y acá también porque es la injusticia la que le frustra este aprendizaje. Él es dado de baja en el trabajo para darle lugar a un aspirante que llega por acomodo, ¿no? Es decir, su inteligencia no sirve, sirve el acomodo. También acá están mencionados los inventos, ¿no? Es los inventos los que son lo que le permiten demostrar esta inquietud de su inteligencia. Abre el capítulo con Silvio leyendo un libro de electrónica y está mencionando a Tesla, que condensó el rayo. Es Nikolai Tesla, que adaptó el principio de rotación del campo magnético para construir el motor de inducción, para transmitir, distribuir y usar la energía eléctrica, que es lo que en la actualidad se usa en el mundo, ¿no? Y en este capítulo entonces él comienza con esta entrevista que, bueno, no al comienzo del todo, pero tiene una entrevista en el ejército, lo felicitan por sus ganas de estudiar, se nota muy fuerte la necesidad que tiene Silvio de trascendencia, de superación, de ser alguien, de cualquier manera, pero ser alguien. Dice, más que nunca se afirmaba la convicción del destino grandioso a cumplirse en mi existencia. Yo podría ser un ingeniero como Edison, un general como Napoleón, un poeta como Baudelaire, un demonio como Rocambole. Cualquier cosa que lo lleve a no pasar inadvertido en la vida. Y dice Silvio, ¿saldría yo alguna vez de mi ínfima condición social para convertirme algún día en un señor? ¿Dejar de ser el muchacho que se ofrece para cualquier trabajo? Y el dinero como golpe de magia, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué podría hacer para triunfar? Para tener dinero, mucho dinero. Comprendí que nunca me resignaría a la vida penuriosa que sobrellevan naturalmente la mayoría de los hombres. Lo que yo quiero es ser admirado por los demás. Y el capítulo sigue con una tremenda injusticia y baldazo de realidad. Hay un capitán Márquez que primero lo estimula a Silvio. Él se llena de gratitud por sus consejos y al día siguiente le dan de baja, lo reemplazan por un recomendado y el pobre Astier se retira en lágrimas por la desilusión. Y encima, a modo de consuelo, el director de la escuela, cuando lo ve yéndose, le grita que vaya a una escuela industrial, que el ejército no necesita personas inteligentes, solo necesita brutos para el trabajo. Gran baño de la injusticia de la vida, de
de, de la realidad también, ¿no? De lo que es la realidad, que vale más el acomodo que la inquietud o las ganas de trabajar o la inteligencia. Y a él le da horror pensar en cuando se entere su madre. Y ahí viene una escena que a mí me parece fascinante, que me maravilla pensar que esto fue escrito en, eh, en los años, el comienzo de los años 20. eh, me maravilla pensar, ¿no? Pensar que fue publicado en el 20, en el 26, que hay un muchacho que desea con toda su alma ser mujer, eh, y es este muchacho que se prostituye y que a quien conoce Silvio en esta pieza amueblada por un peso que se alquila con tal de no volver a su casa y contar a la madre lo que le pasó. Eh, y que ahí no está dicho, pero podríamos suponer que el que regentea el conventillo, al ver que un hombre solo alquila una habitación, habría como un código de que de lo que busca es amor homosexual, y por eso aparece este muchacho en su habitación. A Silvio eso le da horror, es decir, tiene 16 años, y cuando oye lo que dice este compañero lo considera un degenerado, pero sus palabras lo conmueven porque se da cuenta que lo único que pide es un poco de amor, y lo escucha. Y escucha todo lo que tiene para contar este muchacho que desea como travestirse, ser, no está bien en ese cuerpo en el que está, y cuando, cuando se duerme y se despierta después Silvio, el otro muchacho no está y le ha dejado 2 billetes de 5 pesos. Ahí también hay varias interpretaciones. En mi opinión, se los deja porque le conmueve que lo haya escuchado, y le conmueve la situación de este otro chico, como la angustia que tiene. Y ahí Silvio, cargado de angustia, se compra un café con leche y un arma. Se va al puerto a ver si consigue que alguien lo contrate en un barco que lo lleve a Europa. Vuelve a ser rechazado, y el rechazo hace que gane la desesperación e intente suicidarse. Pero fracasa de nuevo, el arma no se dispara. De nuevo lo tenemos a Silvio, que provoca una transgresión, en este caso vuelve a fallar como el anterior, y vuelve otra vez a la casa materna. Bueno, último capítulo, Judas Iscariote. Aquí la transgresión es la traición. Silvio está trabajando, es vendedor de papel a comisión, se topa con Lucio, uno de los 3 miembros de la banda de la infancia, un dandy con anillos de oro falso, piedra en la corbata, dice ser un agente de investigaciones, y hablan de que los dos se han regenerado, y le cuenta que Enrique cayó preso por falsificar un billete. Y Silvio es, bueno, es corredor de papel de acá para allá, a veces se le da una buena venta en un momento en una farmacia, y a veces se detiene para hablar con un cuidador de carros en la feria de flores. Se hacen amigos. Se llama el Rengo. El Rengo le cae muy bien a Silvio, pero cuando el Rengo lo invita a participar en un robo perfecto, decide delatarlo. Bueno, las razones por las que lo hace, por las que lo traiciona y lo delata, no pueden ser más dostoyevskianas.
dice: ¿por qué traicioné a un amigo y sin motivo? Hay momentos en nuestras vidas en las que tenemos necesidad de ser canallas, de ensuciarnos hacia adentro, de hacer alguna infamia, yo qué sé, de destrozar para siempre la vida de un hombre. Aunque pasen 1000 años, no podré olvidarme de la cara del rengo. Iré por la vida como si fuera un muerto. Así veo la vida, como un gran desierto amarillo. Yo no soy un perverso, soy un curioso de esta fuerza enorme que hay en mí. El único momento en que Silvio no fracasa es cuando delata al rengo y comete un acto, diríamos, socialmente bueno, pero individualmente horrible. Acá hay otra referencia literaria que es a la escritora italiana Carolina Invernicio, muy de esa época. Bueno, toda la novela, que está narrada en primera persona y que trata de un joven que intenta dar cuenta de su traición, mejor dicho, trata de un hombre que intenta dar cuenta de su traición cuando es muy joven, porque está narrada años más tarde, tipos memorias, por un Astier adulto, y esta observación de la perspectiva es muy importante. ¿En qué momento está narrando? ¿Desde cuándo? Es decir, si ha pasado el tiempo, significa que va a haber todo lo que es la creación que tiene la memoria, ¿no? Una perspectiva con la organización de los hechos que da la memoria y que da el presente del momento en el que alguien está recordando, como tratando de entender por qué hizo lo que hizo en este momento, ¿no? En el momento del pasado. Porque es el momento en el que Silvio se inicia en ese aprendizaje, es decir, es una novela de iniciación que va a pasar ahora, después de la traición, va a pasar a ser un adulto. Y aquí, al igual que Rocambole, Silvio cumple con todos los pasos de su educación. Aprendió a mentir, a metamorfosearse en varias identidades, a urdir intrigas, a traicionar por dinero, o en este caso, por ahí para salvar su vida. Y si Rocambole ha traicionado, Silvio Astier decide que también él puede ser un delator. Y en este sentido, la crítica siempre ha señalado la gratuidad de esta traición. Es decir, a diferencia del folletín o de Rocambole, donde la traición es el producto de una venganza o la manera de salvar una vida o de obtener dinero, es decir, algo, en el juguete rabioso es el modo por el cual Silvio Astier se convierte en un Judas Iscariote, que es eso lo que le permite marcar su diferencia con respecto del mundo. Es decir, esta gratuidad de su acción. Pero en este sentido yo les pregunto a ustedes, ¿lo ven como gratuita a esta acción? ¿O es el precio que paga Astier a cambio de una reintegración social? Porque Astier recuerda el momento de redención de su héroe Rocambole y realiza una acción que, en la moral del folletín, es correcta. Delata al ladrón, elige la legalidad del mundo honrado y espera, él también, la redención, el perdón de su sociedad. Pero en esos códigos, en la redención que promete la moral del folletín, fracasa porque al delatar al rengo, Silvio no solo revela el carácter represivo de los vínculos clasistas, sino que ejecuta un acto reprobado por la moral burguesa. Miren, observen lo que es la mirada del ingeniero, ¿no? Hacia él, que le da hasta como asco lo que ha hecho, por más que él es el beneficiado.
entonces este final de la novela muestra a este Silvio como el gran traicionado de esta historia, y en el final se subraya eh, la problemática integración del individuo en la sociedad es algo que no es posible. Silvio Astier huye de la ciudad en busca de una nueva utopía que se va a dar en el sur del país, en contacto con la naturaleza, a donde hay cielos y nubes y grandes montañas. ¿Cree Silvio Astier que esa integración es posible? Bueno, al salir, tropieza. Eso es la última frase del libro. Y su mano estrelló fuertemente la mía, tropecé con una silla y salí. Lo cual parece desmentir esa integración que cree posible Astier. Y con ese acto Silvio llega al final de su adolescencia. Interpretemos como interpretemos o juzguemos como juzguemos ese acto de traición, lo que no podemos dudar es que él aquí sí ya ha pasado el umbral de salir de la infancia y llegar a su formación, es decir, a ser un adulto, y ahí termina entonces, en ese momento con la traición termina lo que sería el Bildungsroman, lo que es el término para llamar lo que es una novela de iniciación. Él cruza el umbral, ya es un adulto, está del otro lado, ha aprendido lo que tiene que aprender, veremos lo que será su vida como adultos. Y aquí, además, no regresa a la casa materna. El objetivo es el sur. Se va a su vida de adulto y no volviendo otra vez a la casa materna y a volver a un nuevo ciclo de aprendizaje. Ya está aprendido. ¿Y cómo lo logró? Siendo un traidor o traicionando a un amigo. Hay muchos símbolos que les fui mencionando. Uno que tal vez no es el de las doncellas, que señalan el lujo inalcanzable. Sí les mencioné el de los inventos, que es la posibilidad de superación, como transformar la realidad por medio de la inteligencia. El dinero es la transformación mágica de la realidad. Y la biblioteca, como vimos, la cultura institucional. Son personajes marginales, pero no marginales como entendemos ahora la marginalidad, ¿no? Son seres que no se adaptan al sistema, diríamos, que el sistema los repele y los expulsa hacia la periferia, es como al margen. Ellos necesitan eludir códigos, contratos, acuerdos que domestiquen y ordenen. Aborrecen los matrimonios hipócritas y tediosos, los empleos sombríos que no los dignifican, la promesa de una vida sin sueños ni esperanzas. Astier, como Erdosain de los Siete Locos, son personajes derrotados que quieren como quitarse la máscara de hombres mansos y ser distintos, ser singulares, soñar, fantasear, sea como sea, ¿no? Y conducirse y ser y trascender, ¿no? La vida mediocre que acepta cualquier otro hombre. El hombre altiano siente que esta masa del hombre común elimina el fuego personal y no tolera la negación de lo humano que requiere esa aceptación gregaria. Y es como Sísifo, por ejemplo, que está condenado eternamente a empujar una roca inmensa cuesta arriba, sabe que va a volver a caer y no importa, la vuelve a
a empujar de vuelta para arriba. Que eso no puede ser más existencialista, ¿no? Ese es el héroe altiano que es heredero del Dostoyevsky porque que era uno de sus escritores predilectos, porque es alguien que busca la verdad de sí en un mundo que no, que carece absolutamente de sentido. Y están ahí como buscando un suceso extraordinario que lo persiguen y que van como impulsando su voluntad hacia ese lugar que es como algo utópico, ¿no? Y, y buscando eso extraordinario que finalmente llega con el drama. Es como una existencia que vibre con todas sus notas, ¿no? Que como que no a la que no se llega con la dosis de satisfacción diaria, ni lo tibio, ni lo previsible. Eh, y bueno, hay un momento en que el personaje de los siete locos, Erdosain, dice, solo el crimen puede afirmar mi existencia, como solo el mal afirma la presencia del hombre en la tierra. Es algo que vemos que Silvio Astier ensaya, ¿no? Con sus ínfimas tentativas de maldad que derivan en una mayor. Eh, y que él lo venía intentando con estas sucesivas transgresiones. En Erdosain de los siete locos, eh, decide hacerlo con como el crimen. Tienen que leer Los Siete Locos. Eh, bueno, es como si este personaje tan existencialista, anterior al existencialismo, como dije, es ver si su vida va a cambiar a través de un crimen. Y este estallido parece tener una raíz, y seguimos con lo existencialista o dostoyevskiano, que es la humillación. El personaje artiano se siente humillado. A este Erdosain vuelve a su casa y la mujer lo espera ahí para avisarle que se va con otro hombre. Y este hombre está acá, paradito al lado de ella. Eh, es lo mismo que recuerda cuando su padre le pegaba y lo llamaba imbécil. Bueno, o a Silvio Astier, que casi todos los adultos le hacen sentir que no sirve, lo humillan. Lo humillan los que lo emplean por un salario miserable y lo obligan a un trabajo indigno. Son humillados en art también los deformes, que son también personajes muy altianos como el Rengo, que son víctimas de una injusticia que parece que se descolgó de algún lado del cielo y que les deja como una herida irreparable, y ese humillado a su vez humilla, como si envilecerse le dejara llegar hasta el hueso de lo humano. Bueno, esta degradación los hace cínicos, y se mueven rumiando una existencia feroz, como si fuesen ex hombres, eh, como en Astier, como va a ser después en Erdosain. La humillación parece haber nacido de un desajuste, de una injusticia, como les decía, de un desequilibrio entre los atributos concedidos para ser felices respecto de las oportunidades para lograrlo. Como que son demasiado inteligentes. Tienen la impresión de que su inteligencia es superior, es un castigo, porque no tienen la ocasión para aplicarla, no tienen la oportunidad, entonces chocan contra un mundo de negación, como si fueran visionarios en un callejón sin salida. Eso le pasa a Astier, ¿o no? Y eso le va a pasar a Erdosain. Y si llegaron hasta acá, les recomiendo con mucho fervor que sigan leyendo a Roberto Arlt, que sigan por Los Siete Locos, y aunque no lean los lanzallamas, que lean los cuentos. Sin duda
las aguafuertes. Empiecen por las porteñas, después por las españolas. Y bueno, con esto acá terminamos. Se hizo bastante larga. Espero reencontrarme con ustedes en la próxima y, y espero que les haya servido este análisis de la obra de Roberto Alta a través del juguete rabioso y conociéndolo un poquito con su biografía y el contexto en el cual él surge y escribe. Muchas gracias y hasta la próxima.